Hola, muy buen día. Soy el doctor Ángel Durán Pérez y hoy le vamos a dar continuidad a nuestro curso sobre la elección de autoridades auxiliares municipales. Este proceso electoral, que es muy importante, me preguntaría, ¿cuál es el primer documento o cuál es el primer instrumento que se tiene que publicar para iniciar este proceso electoral? De antemano sabemos que del 15 de octubre al 15 de diciembre del año de la elección, que es cuando entra el ayuntamiento, estos tienen 60 días para llevar a cabo este importante proceso electoral. Sobre todo, para evitar una violación a la Constitución local, porque el ayuntamiento tiene nada más 60 días para llevar a cabo este proceso electoral. Este proceso también es importante para el Tribunal Electoral del Estado. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta, después de haber terminado nuestro proceso electoral constitucional, inmediatamente volvemos a entrar a un proceso electoral en donde nuestros días, nuestros plazos se vuelven todos hábiles. Y el tribunal se instala precisamente para recibir cualquier controversia que se suscite en estos procesos electorales. Pero empezamos diciendo, ¿cuál es el documento más importante que el ciudadano debe de saber que está empezando el proceso electoral? Y empezaríamos diciendo que es la convocatoria. Es la convocatoria que lanza el ayuntamiento y que la publica en diferentes medios de comunicación masivo. Radio, televisión, medios de comunicación como periódicos, pero las redes sociales tienen una gran actividad por la difusión que hacen de esta convocatoria. Y por supuesto que hay una gran cantidad de ciudadanos que viven esta fiesta de la democracia. Este proceso electoral que organiza el propio ayuntamiento, en donde su personal, la propia institución y todas las comunidades, rancherías y comisarías dentro del territorio municipal llevan a cabo este proceso electoral. Y al igual que cualquier otro proceso electoral constitucional para elegir a gobernador, diputados o ayuntamientos, se vive esta fiesta de la democracia. Por eso es importante. Y además existen precedentes de las autoridades judiciales, tanto de nuestro Tribunal Electoral Estatal como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde han establecido que los principios constitucionales y todas las normas establecidas, todas las reglas, valores y principios que se respetan en las elecciones constitucionales también se deben de respetar en estas elecciones municipales. Por eso es importante. Ahora bien, esta convocatoria, ¿qué debe de contener? Porque eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan trascendente que la convocatoria contenga los requisitos exactamente que establezca la ley? Por una sencilla razón, porque en este documento es como la norma básica que se debe de cumplir por quienes deseen participar. ¿Y qué pasa si alguno de los candidatos o personas que quieran participar en este proceso electoral considera u observa que en la convocatoria se violan sus derechos, que no le da las oportunidades adecuadas para poder estar en el proceso electoral? Pues tiene que ocurrir al Tribunal Electoral del Estado para que analice sobre la constitucionalidad o la legalidad de esta convocatoria. Y por supuesto que el Tribunal Electoral tendrá que hacerlo de manera rápida, de manera pronta. ¿Por qué? Porque durante esos 60 días se tienen que llevar a cabo varias etapas procesales electorales y por supuesto que no lo podría hacer si el tribunal no actúa de inmediato. Más o menos, insisto, desde 2009 hasta 2017 tenemos varios precedentes en el Tribunal Electoral sobre autoridades auxiliares, así como también a nivel federal. Pero, ¿qué dicen la ley? ¿Qué dicen las normas internas de los requisitos que debe de tener esta convocatoria? Fíjense ustedes, los requisitos para elegir autoridades auxiliares es, primero, ser ciudadano mexicano. O sea, nadie que no tenga la calidad de mexicano, nadie puede participar. No puede haber un presidente de junta municipal, un comisario o un delegado
de nacionalidad extranjera, tiene que ser mexicano. Como mínimo debe de tener 21 años de edad, y esto es importante, porque si ustedes observan, todos los cargos públicos establecen en la ley cuál es el tope de edad que deben de tener. No basta con cumplir 18 años, porque a partir de ese momento, según la propia Constitución, se alcanza la calidad de ciudadanía, pero no cualquier ciudadano. Tiene que tener como mínimo 18 años para tener capacidad de goce y de ejercicio. Y 21 como característica indispensable o cualidad indispensable para poder ser candidato a un cargo de elección popular de autoridad auxiliar. Pero por otro lado, hay un requisito fundamental que también debe reunir quienes decidan participar en este proceso, y es que los candidatos que deseen participar a estos 3 cargos deben de tener la preparación suficiente para desempeñar el cargo. Ojo, fíjense que este requisito es fundamental y afortunadamente está en la ley, porque muchos de los cargos públicos que de manera continua se están requiriendo para que sean ocupados, aunque implícitamente establece la obligación de que hay que saber desempeñar el cargo, pero aquí expresamente se dice que hay que demostrar tener la preparación adecuada. No cualquier persona, sino que tenemos que tener la preparación suficiente para desempeñar el cargo, y esto es muy importante porque nos indica que para poder ser presidente de la Junta Municipal debo de conocer cómo se maneja administrativamente esta institución. Ser comisariado también tiene cierta especialidad y ciertas características que no puede ser una persona improvisada. En sí, cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa municipal bajo este procedimiento tiene que justificar que tiene la preparación suficiente para desempeñar ese puesto. Por otro lado, también piden como requisito que tengamos un modo honesto de vivir. En el estado de Colima y en gran parte del país, el modo honesto de vivir está implícitamente en cada persona. Es decir, todos nosotros, todos ustedes que no tienen algún antecedente, ya sea de carácter penal, de carácter procesal, o que haya drogadicción o cualquier otra actividad que nos impida desempeñar un cargo público, la modalidad de honestidad está implícitamente en la Constitución. Entonces basta con que digamos que bajo protesta de decir verdad somos personas honestas. Si no se nos demuestra lo contrario, este requisito se va a tener por acreditado. Otro de los requisitos indispensables que debemos de justificar es que somos vecinos del territorio en donde deseamos desempeñar nuestra actividad, y esta también se ha considerado como uno de los elementos fundamentales que la ley establece para que se me pueda tener la calidad de candidato para desempeñar esta función. ¿Por qué? Porque si vivo en la zona, si vivo en el territorio, seguramente sé cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita la población, qué requiere, etcétera. Esto es importante porque hay que recordar que las autoridades auxiliares son el intermediario entre la ciudadanía, entre el pueblo que tiene sus necesidades, que hace sus peticiones, y las autoridades municipales. Entonces necesito conocer mi territorio, necesito conocer cómo son los usos y costumbres de la comunidad, de la ranchería, de la cabecera municipal o de la delegación, etcétera. Por eso es importante que quede demostrado este requisito fundamental de ser vecino o residente del lugar, y para eso debo de tener una constancia que me otorgue el secretario del ayuntamiento, donde me certifique que efectivamente mi domicilio se encuentra en ese lugar. Por otro lado, también me pide como requisito no tener antecedentes penales. Esto a reserva de alguna otra práctica que tengamos, pero de momento podríamos decir que cualquier persona que tenga un antecedente penal tendría impedimento para ser candidato de una autoridad auxiliar. También está impedido a aquella persona o aquel ciudadano que pertenezca al estado eclesiástico
o que haya sido miembro de algún culto, a menos que se salga o se separe del mismo 90 días antes de la designación. Es decir, si soy ministro de culto, si pertenezco al estado eclesiástico, debo de saber que tengo 90 días para separarme de ello y debo de justificarlo, debo de tener mi renuncia. Eso se lo tengo que entregar a la autoridad, porque de lo contrario no me van a dar la calidad de candidato. También debo de demostrar que no soy servidor público ni de la federación, ni de los estados, ni de los municipios, ni de ningún otro organismo que me impida llevar a cabo mi función. ¿Por qué? Porque es una función completa que es incompatible con cualquier otra función de los 3 órdenes de gobierno. Y esto tiene mucho que ver con una realidad. Si acabo ya de desempeñar el cargo de comisario, claro que voy a empezar a atender los problemas de mi sociedad o de mi comunidad, pues prácticamente todos los días y una gran cantidad de horas del día. Y si tengo alguna otra función, tanto en ayuntamiento, en el estado, en la federación, por supuesto que los voy a desatender. Entonces eso no es correcto y por eso se tiene como requisito que no debo de llevar a cabo una función separada a la que me estoy postulando. También no estar en el servicio de las Fuerzas Armadas. Este es otro impedimento que tengo. Si pertenezco a las Fuerzas Armadas o de seguridad, tengo que separarme del cargo con el tiempo suficiente. También tienes que estar inscrito en la lista nominal de electores de la sección electoral municipal que corresponda y también estar en pleno uso de tus derechos civiles y políticos electorales. Esto es, debes de tener credencial para votar con fotografía, pertenecer a esa jurisdicción y que no se te vaya a suspender de tus derechos político-electorales. Hay que recordar que el artículo 38 de la Constitución Política Nacional establece que cuando estás en proceso electoral se te pueden suspender tus derechos político-electorales. Sin embargo, existe jurisprudencia, existen precedentes en donde se ha establecido que ya no es suficiente con que tengas un problema penal. Si estás en algún problema de naturaleza penal, es importante que observemos que esta persona no tiene suspendidos sus derechos políticos, porque si así es, entonces no va a aparecer en algún padrón electoral, aunque sabemos que los ayuntamientos no tienen un padrón electoral y se rigen de manera diferente porque utilizan más bien documentos internos donde tienen anotados cuáles son los ciudadanos que viven en determinada zona de su territorio, pero es importante que también tomemos en cuenta que las personas que tengan suspendidos sus derechos político-electorales no por ese motivo no pueden participar en este tipo de cargos públicos o incluso para poder emitir su sufragio, sino que el único impedimento que hay para que no puedan participar es que estén privados de su libertad. Ahí sí no les alcanza este derecho. Como pueden ver, pues, la convocatoria es un importante documento que indica el inicio del proceso electoral en la elección de autoridades auxiliares municipales. Es muy importante, pero muy importante, que se cuide que esta no vaya a violentar las normas jurídicas electorales, que no vaya a violentar o que no vaya en contra de la Constitución, que se revise muy bien los reglamentos municipales, porque si bien es cierto que en los 10 municipios que tenemos en el estado de Colima, cada uno de ellos tiene su reglamentación interna. Algunos reglamentos son muy específicos, como por ejemplo el de Manzanillo, algunos otros de Villa de Álvarez son muy cortos, pero todos tienen lo indispensable para llevar a cabo un proceso electoral democrático. Entonces, es muy importante que la autoridad municipal o quienes se encarguen de llevar a cabo este proceso electoral lo hagan apegados a ella, pero también analicen que si alguna disposición del reglamento puede ir en contra de la Constitución, entonces tendrán que preferir aplicar la Constitución al reglamento.
He observado incluso que la Ley de Justicia Administrativa anteriormente establecía que cualquier impugnación que se hiciera en esta materia podría conocer el Tribunal de Justicia Administrativa. Hoy día así no es, vuelvo a insistir. La autoridad competente es el Tribunal Electoral del Estado de Colima, quien en única instancia va a resolver la legalidad. Y por supuesto que todos los ciudadanos que deseen participar en este importante proceso, lo primero que tienen que cuidar es que la convocatoria esté bien hecha, que se publique dentro de esos 60 días, pero con el tiempo suficiente, porque el plazo se vence el día 15 de diciembre del año de la elección para tener las autoridades auxiliares ya electas. Y esto es muy importante porque es un valor, es una obligación que está de acuerdo a nuestra Constitución. Insisto, y nada más para concluir esta plática de hoy, que tiene que ver exclusivamente con el contenido de la convocatoria, es que este documento es tan trascendente y tan importante que puede dar la pauta a que pueda ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Estado. Entonces es mejor que con la experiencia que se tiene se establezca en su reglamentación interna todo lo que se tenga que llevar a cabo en la elección de autoridades auxiliares de los ayuntamientos sea lo más limpio posible. Hasta aquí voy a dejar este comentario. Nos vemos para la próxima sesión. Es cuento.